Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Virna La Torre. Nos habíamos ausentado, bueno, una semanita porque ustedes ya saben que las ocupaciones a veces, bueno, ocupan el resto de nuestro tiempo, pero aquí estamos nuevamente. Vamos a buscar aquí a nuestro invitado, que ya veo que se encuentra aquí. Listo. Bueno, y Sí, José creo que David es me por ahí. escucha a mí perfecto y me ve perfecto o no. Sí, excelente, Bueno, excelente. Sí, entonces sí. nada, realizada la prueba, vamos a esperar un minuto a que se unan las personas. Yo siempre le digo a mis invitados que no se preocupen mucho por ese numerito de allá arriba de la gente que se une, porque, bueno, esta es una hora, digamos, familiar. Y si la gente no tiene tiempo ahora, no importa, porque más tarde o más noche descargan nuestra charla y la pueden ver con toda calma. Y de eso se tratan también estas charlas, que las puedan ver en el momento en que la persona desee, pero eso sí, con un mensaje positivo, que es el que intentamos dejar siempre que hacemos una conversación de estas. Así es que, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces nos faltan todavía 2 minuticos porque empiezo siempre súper puntual. ¿Ya había hecho José David alguna charla en Instagram o no? En Instagram no, ¿No? en Facebook, ¿Sí? en Y Facebook. las hace Sí, relacionadas obviamente con el tema católico. católico. Muy Sí, bien, señora. muy bien. Nada, empecemos de una vez y vamos a esperar a que la gente se una y que nos acompañen. Si no, de todos modos, nosotros en lo nuestro, en nuestra charla, enfocados. Entonces, como siempre, voy a hacer una presentación de mi invitado. Hoy nos acompaña, bueno, no sé su segundo apellido, José David. Ah, Méndez Urrego, Bueno, entonces Urrego. nos acompaña hoy José David Méndez Orrego. Yo me voy a poner mis gafas porque tengo una información de él para presentarlo como debe ser. Eh, bueno, nuestro invitado es un diácono, ya él nos va a explicar qué es un diácono. Tiene estudios en filosofía y en educación religiosa de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. También tiene estudios eclesiásticos en la Escuela del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. Es docente desde hace 32 años y es una persona súper joven. Actualmente es docente de pastoral de la Fundación Colegio Emilio Valenzuela y está asignado por el arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá en la parroquia de San Tarcisio, que es aquí en Cedritos, donde vivimos, que es en la 142 con 11. Eh, pues nada, dicho eso, me queda algo por decir. Hace algo más, bueno, otra cosa, yo ya se lo había preguntado, pero me gustaría preguntárselo al público. ¿A usted, José David, le dicen José David o le dicen diácono? José, bueno, diácono. Normalmente me dicen diácono. Ajá. Y pues La, José David me dice la familia o algunos Muy estudiantes. bien. Mira, aquí estamos saludando a una amiga que se encuentra en Cataluña, en España, a Janet Gren. Le mando un súper saludo y un abrazo a ella y a su familia. Que disfruten el verano, que por cierto está fuerte en Europa, en algunas partes, verano y en otras partes, como en Alemania, inundaciones. Pero bueno, José David, bueno, diácono, vámonos a ubicarnos bien. Eh, Es- Cuéntenos específicamente cuál es la diferencia entre un diácono y un sacerdote, si la hay, y que nos cuente qué es un diácono. ok, muy bien. A mí me complace de verdad estar aquí y tener la oportunidad para aclarar muchísimas cosas que a veces en la iglesia se viven y que nosotros, a pesar de ser conscientes de nuestra condición de ser cristianos católicos, desconocemos. Y ser diácono, pues, en primer lugar, es ser partícipe del sacerdocio. Recordemos que en la iglesia están los sacramentos, más adelante hablaremos de ellos, Ujú. y entre los sacramentos está el orden sagrado del sacerdocio. Y este sacerdocio tiene 3 grados: diácono, presbítero, a quien nosotros comúnmente le llamamos aquí en América a los sacerdotes presbíteros, padres, les decimos a ellos padres, Ajá. pero lo correcto debería ser presbítero, Ujú. el presbítero. Y el tercer grado de sacerdocio lo tiene el obispo. Yo soy diácono permanente, quiere decir que hay 2 clases de diaconado: un joven que ingresa al seminario y después de estudiar 7 años
digamos que un joven entra a los 18, 19 años, quiere decir que a los 26, 27 años es ordenado diácono y se le llama diácono transitorio porque él dura un año de diácono y luego será ordenado presbítero y si Dios quiere con el tiempo llegará a ser obispo. En mi caso no, yo soy diácono permanente y con ello quiere decir que soy casado. En el año, bueno, estuve trabajando en el Tecnológico del Sur con Monseñor Sebastián Bonjour Sale, ya Dios lo tiene en su santa gloria, un hombre extraordinario, hizo en el colegio, en el sur, hizo un colegio extraordinario de 7.000 estudiantes, fue una experiencia maravillosa haberlo conocido, y a él le pareció, en el año 2000, la Iglesia Católica de Bogotá, con el señor cardenal Pedro Rubiano Sáenz, solicitó diáconos permanentes. No habían habido aquí en Colombia, estaba empezándose a coger fuerza, entonces es algo muy novedoso. Desde el año 1995 en América empieza a coger fuerza el diaconado Y la permanente, no diferencia existía. entre permanente y transitorio es que el Es, transitorio, eh, ¿cuál es? Mejor dicho, ya entendemos que usted está casado y tiene una familia, tiene hijos, ¿sí? sí, el transitorio es célibe Ah, y él dura un año de diácono y normalmente después de un año es ordenado presbítero. o sea, que Yo nunca seré, hace esos votos para no, pues, casarse ni tener familia. Bueno, si tienen familia, porque tienen una familia universal, pero una familia a nivel personal no la construyen. Que son los que se convierten en presbíteros o en padres como conocemos, ¿cierto? sí, 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 correcto. En la iglesia, desde el siglo IV, aparece el diaconado y el presbiterado y el obispo como nosotros los conocemos hoy. Ajá. Pero la Iglesia Católica pone unas reglas disciplinarias y es que el diácono debe ser célibe porque va a vivir el presbiterado, va a ser presbítero. Y recordemos que en el Concilio de Elvira, en el año 380, la Iglesia acoge la ley como norma del celibato. Entonces, quien es diácono transitorio para ser presbítero y obispo, desde ese entonces la Iglesia siempre ha acogido con respeto y con un especial significado espiritual el, el celibato. Entonces, estos hombres se consagran plenamente a Dios en la comunidad, entonces no se casan. Eh, Desde tu proceso de formación es un elemento muy importante que va integrando la persona y lo hace parte también significativa de su vida. Pues piensen ustedes, un sacerdote se entrega completamente a su comunidad, no tiene ningún problema, está con los jóvenes, está con los adultos, está desarrollando permanentemente su vida espiritual y lo hace al estilo de Jesús, que no se casó, sino que Jesús se consagró a la iglesia totalmente. Bueno, Y pero de esa manera, una pregunta, perdóname la interrupción, es que el diácono se queda permanentemente como diácono, o sea, aquí no hay más escalas en la jerarquía de la en iglesia. mi caso, sí, en mi caso, Ajá, porque el diácono transitorio él sí claro, continúa. él sí. En mi caso, en mi caso no, porque fui llamado al diaconado ya estando casado. Ajá. Entonces, O sea, que es una entonces decisión yo de ya, vida de todos modos de quien inicia en su vida religiosa, es una decisión que se le plantea y la elige si quiere o no. ok, muy bueno lo que acabas de decir, porque para el diácono permanente, normalmente en la arquidiócesis de Bogotá se pide que sea mayor de 40 años, que tenga mínimo 10 años de casado y con la debida autorización de la esposa. Si la esposa no autoriza, por mucha vocación que tenga el Señor, no puede ser. Ajá. O Porque, sea, esto es una porque decisión de de, familia, sí, una decisión de familia porque total. exacto, total, total. Inclusive los hijos, si ya están grandes, ellos también son partícipes en esa toma de decisiones. En primer lugar, porque ya no es la persona del diácono, digámoslo así, es la familia diaconal. Ujú. Entonces ya mi familia se hace partícipe de mi vida espiritual en el desarrollo del diácono. ¿Qué es el diácono? El diácono en últimas es un servidor por excelencia de la iglesia. Obviamente, como es sacerdote en el grado 1 del sacerdocio de Cristo, entonces tengo unos poderes que me confiere la iglesia.
puedo bautizar, presenciar matrimonios, celebrar exequias, bendecir objetos sagrados, bendecir apartamentos, casas, negocios. Lo hace Puedo casi hacer todo. todo, todo, casi todo, o todo, Ajá. menos. Lo único que no puedo hacer es consagrar. Eso sí, no. En el momento de la Eucaristía, el único que consagra es convirtiendo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, es el presbítero y el obispo. Muy Yo no lo puedo hacer. Ni tampoco puedo absolver pecados. Puedo escucharlos, dar una orientación, pero el presbítero y el obispo son los únicos que tienen el poder para absolver pecados. Ese soy yo. Entonces, como diácono, pues llevo una vida de compromiso, de oración, de apostolado permanente y pues cada uno de nosotros como diáconos tenemos también otro compromiso. No dependemos económicamente de la iglesia, dependemos de nuestro trabajo. bien. Entonces vas a encontrar diáconos abogados, médicos, ingenieros, O sea, arquitectos, trabajan en sus docentes. áreas porque pues no están vinculados a la iglesia, pero imagino que habrá vinculados a la iglesia en la parte administrativa, ¿o no? Sí, sí. Bueno, claro, entendamos que la iglesia, pues somos todos, ¿no es cierto? Ajá, Todos tenemos unos compromisos. Pero sí, dentro de la arquidiócesis de Bogotá, sí hay diáconos con unos compromisos eclesiásticos laborales. claro. Entonces, por ejemplo, en estos momentos hay uno que estudió Derecho, es abogado, pero hizo una especialización en Derecho Canónico y ocupa un puesto muy importante en la jurisprudencia de la iglesia. Entonces ocupa claro, él ya trabaja de tiempo completo y se debe, pues obviamente, a una remuneración. Bueno, Pero no es la... muy bien. Aclarado esto, que ya espero que a todos les haya quedado súper claro quién es un diácono, empecemos a hablar con el diácono José David Méndez sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la confirmación. Y debo hacer mención que el día de ayer, viernes 16 de julio, que a propósito era el Día de la Virgen del Carmen, eh, pues mi hijo Carlos Arturo recibió el sacramento de la confirmación, una ceremonia muy bonita, presidida aquí por el diácono, por Monseñor, vamos a ver si recuerdo su nombre, Juan Álvaro Zapata, y por nuestro párroco de aquí de la iglesia, que recuerden el nombre completo de él. Monseñor José Orlando Cruz Báez. Exactamente, Monseñor José Orlando, sí. Entonces, en una ceremonia de verdad muy bonita, muy emotiva, y era algo que teníamos pendiente nosotros como familia, y de lo cual me siento, pues, digamos, como complacida, porque es una reafirmación de las cosas en las que uno cree. En general, eh, se trata de eso, y bueno, es un compromiso y una promesa que le hemos hecho a Dios desde que bautizamos a nuestros hijos, bueno, quienes estamos en eso de, de la religión católica, porque obviamente soy súper respetuosa de las creencias que observe cada persona. Pero nada, hoy nos vamos a concentrar a hablar de eso porque es lo que nos ocupa. Entonces empecemos por hablar, digamos, por los sacramentos. Los sacramentos tengo entendido que tienen como unas divisiones o se clasifican de una forma. Diácono, entonces empecemos a hablar sobre ellos. ¿Cuáles son los sacramentos en general para que los tratemos? Bueno, muy bien. Tú acabas de decir algo que es muy importante y que exige realmente un alto grado de respeto, de cultura y de comprensión en el ejercicio que nosotros tenemos de la fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de sacramentos, pues sí, nos diferenciamos de el movimiento cristiano, ¿no? No todos somos católicos. Entonces, dentro del mundo cristiano estamos los católicos y creemos en los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesús y por medio de ellos nosotros nos hacemos partícipes de la vida divina. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que morir para empezar a vivir en el cielo, sino que a través de estos sacramentos, desde ya, estoy participando de la vida del cielo. O sea, desde aquí. A pesar, sí, desde ya. Ajá. Entonces, por ejemplo, el sacramento, bueno, la otra cosa importante, nuestra vida natural hace referencia al nacer, al crecer, al madurar y finalmente al morir. Pues de esa relación tan bonita de la naturaleza de la vida, también hay una relación con la vida sobrenatural. Entonces yo
yo quiero que mis hijos y yo me haga partícipe de esa vida sobrenatural. Entonces viene el sacramento del bautismo. Siempre se ha pensado que el bautismo era para la gente adulta, inclusive en los tiempos de Jesús, pero no. El bautismo siempre ha tenido una profunda relación con el inicio de la vida nueva. Por eso el bautismo nos borra del pecado original, nos hace partícipes de la vida divina como hijos de Dios, hermanos muy queridos de Jesús, templos del Espíritu Santo. Pero el bautismo también nos confiere tres gracias. Nos hace sacerdotes. Por eso en la Iglesia Católica somos felices, porque no solamente es sacerdote el ministro extraordinario, sino que nosotros por el bautismo somos sacerdotes. Y ese sacerdocio nosotros lo hacemos evidente. Por eso una mamá puede bendecir a sus hijos, un papá puede bendecir la mesa, un niño puede bendecirse a sí mismo y bendecir el deporte, el estudio. Es sacerdote gracias a la participación que nos confiere el bautismo. Por eso el bautismo nos hace nacer a la vida nueva, en esa vida de Dios. Y junto a eso, pues, viene otra experiencia maravillosa, y es que además de ser sacerdote nos volvemos profetas. ¿Qué hace un profeta? El profeta anuncia el bien, la alegría, el entusiasmo que le pone a las cosas de Dios, pero también denuncia cuando está el mal o se está obrando incorrectamente. Entonces todos aquí somos profetas, pero también somos reyes. ¿Qué hace un rey? Manda. Y todos nosotros somos reyes, mandamos en nuestra vida, pero un bautizado quiere que su vida sea gobernada y sea regida al estilo del gran rey que es Jesús. Por eso cada domingo cuando vamos a misa, lo que escuchamos es la manera en que yo debo vivir mi vida para que mi vida sea realmente regida y gobernada por el gran rey que es Jesús. Entonces ese es el Así. bautismo que es el primero de los sacramentos, digamos, con el que entramos nosotros en contacto. Antes de eso quiero hacer un paréntesis. ¿Otras religiones también manejan sacramentos o estos son solo propios de la Iglesia Católica? Sí, bueno, por historia recordamos que en el siglo IV, desafortunadamente digo yo, se dio el primer sismo del mundo cristiano, ¿no? Entonces la Iglesia Cristiana Católica se divide en Iglesia Cristiana Católica Occidental, Iglesia Cristiana Católica Oriental. Y tristemente la separación fue sencillo por el territorio, en donde vamos a asignar el sitio que debe ser la base y la sede de la Iglesia. Entonces, pues nuestros hermanos ortodoxos, que son los orientales, los de Jerusalén, ellos dijeron que Jesús era judío, nació judío, vivió judío, murió judío, resucitó judío, por lo tanto Jerusalén debe ser la sede. Mientras tanto, la Iglesia Occidental decía que Jesús está a la diestra de Dios Padre, está vivo, pero en su lugar dejó a Pedro. Pedro, desde que reconoció, recuerdan ustedes que Pedro fue el primer ser humano que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, y como premio Jesús le dijo, tú serás Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. Y Pedro murió en Roma. Por lo tanto, la iglesia de Occidente dice, la sede debe ser Roma. Esa es la primera división triste que se dio en la iglesia cristiana católica. Por lo tanto, los ortodoxos, como nosotros, creemos en los mismos sacramentos, tenemos el mismo estilo de vida, simplemente que no obedecemos al jerarca de Jerusalén, sino que nosotros obedecemos al Papa, en este caso el Papa Francisco. En el siglo XV se genera otra triste y gran división en la Iglesia Cristiana Católica, porque resulta que muchos no estuvieron de acuerdo con una situación de la Iglesia que fueron los diezmos, el dinero. Entonces se presentó una dificultad muy grande y es que, claro, si yo peco y tengo mis pecados muy graves, doy un dinero y la iglesia por darme ese dinero me perdona los pecados y eso fue mal interpretado y se generó una situación que se llamó la reforma. Y en esa reforma, bueno, ahí tristemente también tengo que decirlo, la parte política, económica y social del momento Pues, aprovechó. me imagino que de eso sale aquel dicho que dice, peco, rezo y empato, ¿no? El decir popular. Sí, Así. y eso generó
una situación muy difícil y apareció la Iglesia Cristiana Católica y la Iglesia Cristiana Protestante. Y se le llamó así porque protestó contra la Iglesia Cristiana Católica, específicamente contra el Papa y contra el clero. Recordemos que para nosotros la Iglesia somos todos, pero en ese momento se pensó que la Iglesia era simplemente sacerdotes, obispos, y entonces hubo una protesta. Y esa protesta generó muchas cosas, malestares a nivel sacramental. Entonces nuestros hermanos se separan y ellos dicen, lo único que realmente nos salva es la Biblia y la sola fe en Cristo Jesús. Los sacramentos, pues, no van. Bueno, no sé qué criterios tendrían ellos, pero empiezan a surgir otros movimientos y por eso hoy en día contamos con más de 3.500 movimientos cristianos no católicos. Y esa iglesia sigue creciendo porque cada una de ellas tiene sus propias filosofías, sus Claro, y van propias adoptando metodologías. lo que mejor les parezca en las distintas Sí. épocas. Pero bueno, entonces, Y nos, claro, nosotros igual, pero la iglesia, el mundo católico se rige por los sacramentos, o sea, los sacramentos hacen parte de quien es católico, ¿cierto? Entonces, bueno, correcto, hablamos que primero es el bautismo, después bautismo. entonces, ¿cuál es el que sigue? Muy bien, entonces cuando una persona nace debe ser alimentada. Nosotros nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Jesús. Él mismo lo instituyó el jueves santo antes de ser entregado. Él mismo lo dijo, yo me quedo en el pan y en el vino, que por la consagración se convierte se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y Jesús lo dice bellamente, ojalá uno tuviera tiempo, esto es muy hermoso para tratar, pero en el capítulo sexto de Juan lo dice, o sea, si uno saca tiempito y lo va leyendo con calma, bellamente está expuesto allí. No sé, bueno, los que no creen, pero ahí está muy claro, Jesús lo deja muy contundentemente. Nosotros queremos fortalecer nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestras capacidades para relacionarnos con los demás, para hacer posible el reino de los cielos, pues el alimento está ahí, en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía se celebra todos los días. Y es curioso, pero también muy importante, que nosotros no repetimos un acontecimiento que se dio el primer jueves santo hace 2000 años. No. Nosotros actualizamos ese acontecimiento día a día, como cuando un esposo mira a su esposa cada mañana y actualiza su amor por ella. Y dice, Dios mío, la amo tanto como el primer día que la vi. Y pasan 50, 60 y 70 años y la sigue amando con la misma intensidad. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Jesús te dice, te quiero, te amo, pero yo no quiero estar fuera, quiero estar dentro de ti. Y por eso se celebra la Eucaristía de forma permanente. Muy bien. Después, la Eucaristía viene siendo, si lo analizamos desde el punto de vista de los sacramentos, es la primera comunión, porque la primera vez que recibimos la comunión, ¿verdad? Muy bien. Y tú lo acabas de decir muy claro. Y ojalá nosotros lo tengamos siempre presente. Es la primera comunión, pero es el inicio de muchas comuniones. Ujú. Desafortunadamente los jóvenes, tú lo decías al principio y es muy cierto, los jóvenes se quedan con la idea de la primera comunión y no vuelven a comulgar. Piensan que ese día y ya. No, es el inicio de la comunión permanente con Dios que debemos actualizar de forma permanente. Muy bien. Y después de la comunión, estoy recordando, por ejemplo, a mis hermanos mayores, que ellos inmediatamente hicieron la primera comunión, los confirmaron. Entonces, nosotros aquí en Colombia, ¿cómo lo hacemos? Que Ah, lo cuenta en general, ¿la gente normalmente se confirma después de la primera mm, comunión o cómo lo hacen? sí, sí. Normalmente, hasta antes del Concilio Vaticano II, se hicieron grandes cambios. Recordemos que la Iglesia ha ido tratando de vivir y de adaptarse a las circunstancias culturales del momento. Entonces, la Iglesia se tiene que modernizar. Tú recuerdas, por ejemplo, que antes del año 60, antes del Concilio Vaticano II, la misa era En en latín. latín, de espaldas al pueblo. Bueno, entonces con el Concilio Vaticano II se empieza a celebrar la Eucaristía en el idioma de cada pueblo, de frente al pueblo. La mujer no participaba en nada. Con el Concilio Vaticano II la mujer empieza a participar, la mujer puede leer la palabra, puede llevar la comunión, cosas extraordinarias se empiezan a dar. Y dentro de eso
Pues resulta que antes del Concilio Vaticano II, un niño nacía, se le bautizaba e inmediatamente se le confirmaba. Ujú. Eso era algo así. Ahora no. Ahora el niño nace, se bautiza, hace su primera comunión y después de los 14 años, para la iglesia siempre ha sido que el concepto de que una persona es mayor de edad, no a los 18, sino a los 14. Pero la iglesia también respeta la decisión del estado donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia la mayoría de edad es a los 18 años. Ujú. En otros lugares es más. A los Entonces, aquí 16. en Colombia, sí, exacto, otros en 16. Aquí en Colombia, entonces, como es a la mayoría a los 18 años, la iglesia hace, eh, invita a los jóvenes después de los 14 años, 18 años, a que se preparen para el sacramento de la confirmación. Y como su nombre lo dice, es confirmar lo que aconteció en el bautismo y no era consciente. Entonces, desde la fe, ese niño nació en la iglesia y es partícipe de la vida divina. Pero después de haber vivido una experiencia con papá y mamá, llegada a esta edad, que es la mayoría de edad, la persona joven, y pues la idea es esa, ¿no? Porque también hay gente más adulta y dice, oiga, yo quiero confirmar mi fe, yo quiero mostrarle al mundo entero que yo amo a Dios, que soy partícipe de la iglesia, y entonces la iglesia los invita para que se preparen y reciban el sacramento de la confirmación. Por eso, así como en el bautismo el signo más importante es el agua y las gracias que se reciben, en la Eucaristía el signo más importante es la comunión con la hostia consagrada. Entonces, en la confirmación es la unción con el santo crisma. Es un aceite de rico aroma con el cual se ungía antiguamente a los consagrados de Dios, a los profetas, a los reyes de Israel. Entonces, ahora este aceite, ustedes se han dado cuenta que cuando uno coge una gotica de aceite y la pone en una hoja y deja caer la gotica, suceden tres cosas. Es que el aceite penetra la hoja, se expande y permanece. Entonces, la unción en la frente con el santo crisma es que el Espíritu Santo entra, me invade, digámoslo así, me penetra y permanece. Claro está que así como nosotros los seres humanos respetamos a las personas, pues Dios respeta mucho al ser humano. Por más de que yo me haga consagrar, si yo no creo y no vivo, pues no le permito a Dios actuar. Perdónenme, voy a poner un ejemplo un poco brusco, pero es como el celular. Si yo utilizo el celular simplemente para mandar llamadas y recibir llamadas, pues no estoy haciendo buen provecho del celular, porque tiene Facebook, Instagram, todo lo que yo necesito, Google me lo avisa. No, es una belleza lo que tiene el celular. Lo mismo pasa con mi vida. Si yo no tengo a Dios presente, no oro, no vivo una vida de compromiso, pues no soy feliz, no logro entender la grandeza de Dios en mi vida. ¿Por qué Y es lo que entonces se es trata. importante la confirmación? Es decir, el sacramento en sí mismo, porque digamos que hay muchas personas que crecen, pues porque además esto tiene que ver obviamente con los valores familiares, ¿no? Es un tema digamos que hemos tratado en otras charlas, pero uno es un poco lo que le han inculcado al seno de su familia, ¿no? Entonces, si es una familia que no es muy dada pues al tema, digamos, religioso de ninguna clase, ¿sí? Porque no se trata tampoco solo de una religión en específico, pero si no tienen ninguna inclinación, pues las personas van creciendo sin esos parámetros que no los guían para nada. En el tema de los católicos, pues a nosotros sí, pues nos bautizan, hacemos la primera comunión, después nos confirmamos. ¿Qué importancia tiene la confirmación en la vida de uno como católico? Bueno, es supremamente importante, tanto porque podríamos decir que gracias a la acción del Espíritu Santo es que nosotros vivimos como tú lo dices, es decir, tomamos conciencia de nuestra identidad de cristianos, hay una fuerza interior que nos impulsa a buscar siempre la verdad y la verdad en la Iglesia Cristiana Católica, a entender y a comprender el Evangelio, a entender y a comprender los principios y valores que realmente nos hacen más humanos, más fraternos, más capaces de darle sentido y valor a nuestra vida. Y entonces, claro, eso cambia totalmente el panorama. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Ante la enfermedad, si he sido confirmado y tengo el don del Espíritu Santo, a mí me dicen, David, usted tiene cáncer. Lo primero que yo hago es decirle, gracias Dios por el cáncer.
inmediatamente la fe me dice a mí tres cositas. Primero, que soy frágil, soy débil. Segundo, que gracias a la enfermedad se va a filtrar en mi vida quiénes realmente me aman, quiénes oran por mí y quiénes están a mi lado. Y en tercer lugar, después de pasado un tiempo, voy a sentir la presencia de Dios gratificante en el médico y en la medicina. Por eso después de que salgo adelante y supero esa enfermedad, entonces me convierto en un testimonio para decirle a todo el mundo entero, soy frágil, un día me voy a morir, pero Dios me concedió la vida y entonces la voy a disfrutar al máximo. Casi siempre una persona que ha pasado por una situación de enfermedad extrema dice, uy, no, cuando yo esté bien voy a disfrutar más la vida, voy a ser más feliz, voy a disfrutar más la empanadita, voy a disfrutar más la compañía de las personas. Entonces eso es lo que hace que el Espíritu Santo actúe en uno. Puede que otra persona pase por una situación de esas, salga adelante y vive su vida como si nada. Y uno dice, pero ¿qué diferencia hay? Pues que el que tiene el Espíritu Santo se goza más la vida, se entrega más de lleno y sabe realmente quiénes le aman. ¿Y Pero de también dónde sí. nace, diácono, de dónde nace el tema de la confirmación? O sea, Bueno, digamos como que bíblicamente, nuestra historia católica. bueno, entonces bíblicamente, recordemos que la iglesia todo lo tiene desde la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 3 y 4, exactamente en el capítulo 4, cuando pues imagínense, los apóstoles estuvieron con Jesús, lo vieron vivo, resucitado, lo vieron subirse, irse al cielo y dudaban, y dudaban. Entonces Jesús les dijo, voy a enviarles el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo será la fuerza de Dios, iluminará la mente, dará todo lo necesario para que ustedes vivan de una manera muy especial. Y ese es el Pentecostés, ¿no? Recuerdan que los apóstoles estaban encerrados, viene el Espíritu Santo, las puertas se abren, las ventanas se abren, se escucha un viento fuerte y dice que como lenguas de fuego se fueron posesionando en cada uno de ellos y Pedro, el primero en salir y hablar ya sin miedo de Jesús y decirle al mundo entero, mire, ustedes conocieron a Jesús, vieron las obras que él hizo, mas sin embargo ustedes lo crucificaron, pero él vive, ha resucitado y está a la diestra de Dios. Así que si alguno de ustedes quiere vivir como él propone, debe ser bautizado y empieza por el bautismo. Y en la Iglesia Católica, después del siglo IV, se toma conciencia de este maravilloso Pentecostés. Y entonces coge fuerza el sacramento de la confirmación. Tú lo escuchabas ayer muy amablemente del padre de Monseñor Juan Álvaro, que lo decía, ¿no? Como la confirmación es mi Pentecostés personal. Viene el Espíritu Santo sobre mí y me llena de tanto valor y me impulsa a vivir la vida de una manera tan maravillosa. Y desde entonces la iglesia siempre ha tenido muy en cuenta este sacramento. Y te tengo que decir que la iglesia estos sacramentos los divide en tres grandes partes de iniciación cristiana, que son casualmente el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Por eso cuando una persona se va a casar, si no se ha confirmado, pues no tiene la iniciación cristiana. Bueno, Entonces le y toca. hablando de eso, porque uno ve que de la partida de bautismo se hace una partida de bautismo, ¿no? Un documento, digamos, hay un documento de por medio que es la partida de bautismo. No hay documento para la primera comunión, exactamente. Bueno, no lo hay. De la confirmación sí, porque es un requisito para casarse, ¿no? Entonces, siempre he escuchado a la gente que hace la confirmación o los confirman antes de casarse. ¿Por qué opta la gente incluso a esperar a ese momento y no lo hacen en el transcurso de su vida? Bueno, ahí sí es por una pura necedad, Ajá. porque normalmente para los niños para primera comunión les dice, ¿no? No les dice, mire, cuando tú llegues a los 14, a los 18 años, te esperamos para el sacramento de la confirmación. Sí ha sucedido que hay chicos que son conscientes de eso y ellos por su propia autonomía piden el sacramento de la confirmación. Muchas otras personas no. Y lo que tú dices, debido a la situación que se vive hoy en día, de pronto la familia no enseña esa cultura cristiana de los sacramentos, de pronto el mismo internet, el mismo movimiento de la vida lleva a eso. A mí me ha pasado y es que cuando una pareja decide contraer matrimonio, entonces, claro, resulta que el muchacho estudió en un colegio cristiano católico, porque de pronto la abuelita le dijo, ¿cómo quiero verlo a usted casado por la mano de la Santa Madre Iglesia? Porque Dios está ahí. Entonces,
este joven dice, oiga, ¿por qué voy a llevarle la contraria a mi abuelita? Yo voy a darle gusto. Y le dice a la novia, venga, casémonos por lo católico. Y la novia dice, pues yo no tengo ningún problema. Y entonces, claro, se encuentran con esa realidad. Tú acabas de decir algo muy importante y es el documento. Desde época, por la edad del siglo XV y tal vez más atrás, la Iglesia Católica tenía tanto poder que no existía registro civil, sino que el registro civil era la partida de bautismo. Aquí en Colombia hasta el 91, 1991, funcionó así. Desde la Constitución del 91 hacia acá, ya no, ya es el registro civil y no funciona nada. Pero antes de eso, antes de que Colombia rompiera relaciones con el Estado del Vaticano en ese concepto, entonces, claro, ya no es la partida de bautismo. Entonces era una forma de llevar un control de natalidad. En la confirmación, como el sacramento se recibe una sola vez en la vida, que es lo que pasa con la primera comunión y con la confirmación y el matrimonio, eso sí requieren documento. Por eso es que se hace documento. Además, bueno, ya el matrimonio sí es porque tiene repercusiones jurídicas. Entonces, una persona que se casa por lo católico, gracias al convenio que existe entre el Estado y el Estado del Vaticano, el que se casa por lo católico automáticamente ya queda registrado civilmente, no al revés. Ese es. ¿Alguien se puede confirmar sin haber hecho la primera comunión o no? ¿O el día de la confirmación le dan su primera Así, comunión? bien, muy bien. Sí, normalmente si alguien no ha hecho su primera comunión, el día de la confirmación recibe por primera vez la comunión. Eso sí es muy claro y ese sí no ha tenido dificultades. Lo aconsejable de la confirmación en realidad es que se tenga conciencia. Por eso es que no se Bien. hace cuando el niño tiene 8 o 10 años, que es la edad en la que se hace la primera comunión. Ujú. Pero de todos Correcto. modos Y- es un sacramento que se posterga tanto que a veces hay gente que no se confirma. Y si no se casan, pues no se confirman nunca. Exacto. Eso es muy Sí, cierto. o sea, Eh, digo yo que a veces a la iglesia, porque tenemos que ser también un poco, mirar siempre las cosas de lado y lado, ¿cierto? Eh, sí, claro. a veces a la iglesia yo creería que hay cosas que habría que hacerle más énfasis, ¿no? Que obviamente sé que es la tarea pues de muchos de ustedes, ¿no? Porque además de la palabra, pues estas son cosas que hay que cumplir porque nos hacen partícipes pues de la iglesia a la que pertenecemos. Pero yo lo digo con toda honestidad, no oigo voces que me digan, tienes que confirmarte. Pues no, 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 o sea, lo Eso es, sabemos lo del bautismo cuando nacen nuestros hijos y uno dice, no, pues no, hay que bautizarlo. Incluso, por ejemplo, yo tengo el caso de mi hijo, que mi hijo fue bautizado en la clínica porque se enfermó y yo tenía miedo y yo decía, no, 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 o sea, él tiene que estar bautizado. Pero de los demás sacramentos a veces me pongo a pensar sobre la confirmación, sobre todo, que no es algo en sí. lo que le haga tanto énfasis hasta la familia, lo digo así. Sí, claro. Y fíjate bien que lo que tú dices es tan clave porque eso hace parte casualmente de nuestra formación. Inclusive para recibir los sacramentos nos toca pasar por un proceso que se llama de preparación. Uh -huh. Entonces, en ese proceso de preparación muchos entienden la gran riqueza y realmente el aporte que tiene este sacramento para nuestra vida. No podemos dejar pasar por desapercibido que nosotros los seres humanos somos muy de signos, ¿no es cierto? Uno conoce tanto a las personas que basta una mirada para decir, esa persona está alegre, esa persona está triste, ¿usted cómo sabe? No, por la forma en que él guiñó el ojo, por la forma en que sonrió o por el timbre de voz. Esos gestos van comunicando una realidad que es interna del ser humano, pero que es una realidad que hace parte de esa expresión tan importante. Por eso los sacramentos para nosotros son demasiado importantes, porque los sacramentos son la voz de Dios, son el sentir de Dios, es la fuerza de Dios, que no quiere estar fuera del ser humano, sino que quiere hacerse partícipe del ser humano. Por eso es, digámoslo así, para una mayor comprensión de los sacramentos, se necesita una vida espiritual. Y esa vida espiritual, pues recordemos que nos saca un poco de lo cotidiano y nos hace pensar en una realidad que va más allá, como el amor. El amor es una realidad que trasciende. Y entonces uno dice, oiga, esa persona cómo trabaja por amor. Y dice, pero ¿cómo se le nota a una persona que trabaja por amor? Es puntual, es dinámica, propone, impulsa, cumple con...
Entonces uno dice, oiga, esa persona es muy especial. Yo no le pregunto a esa persona, ¿y usted por qué está aquí trabajando así? Es que yo amo lo que hago. Entonces uno dice, uy, esa persona tiene espíritu. Además que le pone ganas a lo que está haciendo. Entonces, así como a través de los gestos y actitudes nosotros comunicamos muchas cosas internas, pues Dios también se vale de esos gestos y signos para comunicarnos la gran vida, digámoslo así, la experiencia de lo que Él es como Dios. Es decir, es que Dios nos creó para ser como Él. Y tristemente los seres humanos queremos ser Dios, pero a nuestra propia manera, y es lo que nos aleja realmente de Dios. Por eso los sacramentos, vivirlos plenamente, lo que me hacen es entrar en ese mundo maravilloso de lo que es Dios, y es lo que nos apasiona, y es lo que nos hace ver el mundo de manera diferente. Yo creo que muchos de los que se confirmaron ayer ya están viviendo esa experiencia, se están dando cuenta que con Dios todo cambia, el trabajo, las dificultades se vuelven oportunidades. Muchos inclusive llegamos a descubrir que el problema no es el problema es la actitud frente al problema y cómo salimos adelante. Es muy hermoso realmente cuando se tiene a Dios en el Claro, corazón. no, no, pues esa era un poco mi siguiente pregunta y es, en realidad, ¿cómo transforma la confirmación nuestras vidas? Porque esta es una invitación también de la iglesia, es una invitación muy bonita. Sí, realmente es una invitación tan fuerte porque por eso la vida espiritual pues tiene el espíritu y tengo que decirte, Dios Padre creó el cielo y la tierra y se metió en la historia. Dios Hijo vino, nos salvó y se hizo vida y camino y nos enseñó el camino para llegar al cielo. Pero quien está actuando en estos momentos, el que está obrando, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nosotros recibimos por primera vez en el bautismo, pero plenamente, plenamente en la confirmación, porque ya la persona confirma su fe. Bellamente tuviste ayer el signo del cirio, ¿no? El cirio, la luz encendida. Es que yo quiero vivir una vida a la luz de Cristo. Por eso del cirio pascual se enciende el cirio y cada uno de nosotros con el cirio en la mano hicimos la proclamación de nuestro credo. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, que es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Por eso, tengo que decirlo entre comillas, como para no interferir, pero por eso se dice que no hay salvación fuera de la iglesia. El mismo Jesús lo dijo, el que no se bautice, el que no se confiese, no será salvo. Y entonces uno dice, bueno, y entonces la confirmación de que me salva, pues me salva de llevar una vida sin sentido, me salva de vivir una vida sin valores, de vivir una vida en donde simplemente le existe el hoy y no sé qué va a pasar mañana. En cambio, el Espíritu Santo me dice, pórtate bien hoy, porque ya estás abriendo las puertas del cielo y mañana pues lo vas a vivir más plenamente. Eso, ¿cómo le explica uno a un niño eso, por ejemplo? Porque muchos de quienes nos ven y de nuestra audiencia, pues son adultos, pero tienen hijos, tienen familia. ¿Cómo explicarle a un niño cuáles son esos dones del Espíritu Santo que deben estar en él y que en la confirmación, digamos, como que se reafirman? Sí, fíjate bien que todos nosotros, yo les digo a los chicos, a los niños sobre todo, tenemos otra voz, ¿no es cierto? Ahorita está de moda una película, se me fue el nombre, y entonces llega el chico y se queda así como pensando y dice, pero es que yo escucho otra voz que me dice que no haga lo malo y no que haga lo bueno. Y dice, ah, ese que está haciendo lo bueno, llámalo Bruno. En la historia de Pinocho me llama la atención porque cuando les habla a los niños de estos temas, la historia de Pinocho es muy clave, ¿no? Porque un señor quiere tener un hijo y entonces hace una mayoneta y esa mayoneta toma vida, pero esa mayoneta quiere ser un niño. Y entonces viene la hada madrina y lo transforma en niño. Y le dice, usted será niño mientras haga el bien. Y entonces, ¿cómo voy a hacer el bien? ¿Con quién me va a orientar a hacer el bien? Entonces la hada madrina le pone a un grillo, Pepito el grillo. Y Pepito el grillo le va a decir, vaya por allí, haga esto, corríjase. Entonces todos nosotros tenemos una voz en nuestro interior que nos dice el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Entonces, una forma muy bonita de hacerle entender al niño es eso, ¿no? Yo en el colegio, cuando tengo la oportunidad de estar con los pequeños de primero, segundo de primaria, yo les digo a ver, cierren los ojos, di mamá, di papá. ¿Tú escuchas otra voz? Uy, sí, yo siento otra voz. Perfecto. Esa voz que está ahí es la voz de Dios.
Esa voz siempre te va a decir del bien que tienes que hacer y tú pues mirarás si lo haces o no, porque somos libres. Y en estas cosas de Dios juega un papel muy importante la libertad. Y esa libertad se va descubriendo a medida que la vamos ejerciendo. Entonces, ese es un ejercicio muy hermoso. Otro ejercicio muy hermoso es tomar conciencia. Vamos a disfrutarnos este lado. A ver, cierra los ojos, disfruta cómo sientes en el paladar, cómo se deshace el helado. A ver, cuéntame, ¿qué sabor es? Ese ejercicio de conciencia es lo que uno le dice, mire, es el Espíritu de Dios que te hace a ti consciente. Por lo tanto, cuando tú te dices que quieres a alguien, estás haciendo conciencia de tu afecto. Cuando tú estás abrazando a mamá y se le cuelga el cuello y le dice, mamá, ¿cómo te quiero? Es el Espíritu Santo el que hace conciencia en ti de ese amor que tú sientes por mamá y no por otra persona. Y es tan especial ese amor que su mamá siempre será alguien muy especial. Entonces, fíjate bien que nosotros podemos hacer muchos ejercicios y muy bonitos desde nuestra cotidianidad con los niños y hacerles presente el espíritu. Miren, por ejemplo, algo tan sencillo como es el desayuno. No podemos irnos a estudiar si no hemos desayunado, pero para que el desayuno realmente nos nutra, nos toca degustarlo. Uno de los problemas que tenemos los seres del siglo XXI es que ya no degustamos. Ya muchas veces uno le pregunta a un Pasamos de compañero, largo con oye, todo. sí. Y entonces uno dice, oye, ¿qué pasó? No, yo sé que desayuné porque no tengo hambre, pero la verdad no me acuerdo de qué. Estamos tan afanados y preocupados por tantas cosas y situaciones de nuestra vida que nos olvidamos de hacer ese Sí. O ejercicio. Hasta mecanizamos lo cotidiano. Y entonces al sí, mecanizarlo lo hacemos como por y hacerlo. perdemos la conciencia. Ajá. Inclusive por estar en esas, ofendemos. Y a veces la otra persona, oye, tú no me quisiste, no, tú estás mal conmigo. ¿Por qué? Dime por qué. No me saludaste. ¿Qué pasaste por mi lado? Entonces, eso es importante, tomar conciencia de ese momentico. Yo soy una persona y tengo otras personas a mi lado, y entonces por muchos afanes que tengan, los afanes no tienen por qué estar por encima de mí, por el contrario, los afanes deben estar por debajo de mí. Por eso, qué bueno en lugar de preocuparse, ocuparse y ocuparse con conciencia. Entonces, qué bonito que un niño desde pequeño vaya disfrutando y tomando conciencia de eso, la inteligencia. La inteligencia no solamente tener conceptos, la inteligencia para nosotros como seres espirituales desde el mundo del pensamiento cristiano católico es la felicidad. Dios nos hizo su imagen. ¿Para qué? Para ser felices. ¿Y qué es ser feliz? Es ser inteligente, es ser libre, es ser capaz de amar. Por eso yo cuando soy más libre, cuando soy realmente feliz, pues cuando veo a mi mamá feliz, cuando veo a mi papá feliz. ¿Quién termina ganando? Soy yo, porque yo sí soy más feliz que ellos. Entonces, por ejemplo, un chico que está estudiando, uno le dice, tienes que estudiar, pero en la medida en que tú te sientes feliz estudiando, cuando mamá y papá llegan a preguntar por tus estudios o por tu proceso, quien sale ganando eres tú, porque tú inmediatamente vas a ver la felicidad y la alegría de ellos y entonces tu alegría será más grande. Y eso lo puede hacer uno en la práctica. En los juegos uno termina muy feliz porque ganó, pero cuando uno ve que las personas que te quieren están a tu lado también disfrutando del premio, pues la felicidad es mucho más grande. Imagínense cuando Dios es el centro de esa felicidad. Bueno, muy bien. Entonces, retomando, hablábamos de los tres sacramentos, los tres primeros que son los de iniciación, que son el bautismo, la primera comunión y la confirmación. ¿Cuáles siguen en ese orden de la vida nuestra? Ah, bueno. Entonces, en ese orden, esos serían, digamos, los ciclos de iniciación cristiana. Tenemos dos sacramentos que tienen que ver con la salud espiritual, y es el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de enfermos. El sacramento de la confesión, recordemos que Jesús perdonó pecados y esa autoridad no se la dio a todo el mundo, se la dio a los apóstoles. Les dijo, vayan y en mi nombre perdonen pecados. Esa tradición fue pasando después a los presbíteros. Ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, más o menos va narrando cómo los apóstoles dicen, oye, un día nosotros nos vamos y ¿quiénes van a continuar? Y entonces eligen a estos presbíteros cuya tarea es esa. Y los obispos, que son como, la palabra obispo viene del griego, aquel que está por encima y mira qué es y qué es lo que sucede. Entonces,
un obispo es como el que levanta la cabeza y mira y dice, uy, allí falta un presbítero, uy, allí no le han dado de comer, vaya diácono a darles de comer porque no tiene. Es como alguien que es capaz de levantar la cabeza y mirar Ujú. y la necesidad. Del sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es de las experiencias más hermosas que uno puede vivir, porque en primer lugar es tomar conciencia de que somos frágiles, débiles, necesitados, pero también la certeza de que Dios me ama y es dejarme amar por ese gran amor que Dios me tiene, que Él está dispuesto a perdonarme. Ahí es donde está la grandeza del amor de Dios y la grandeza del ser humano. Reconocer que Dios es parte vital, vital de su vida y por eso es tan importante el perdón. Nosotros, como seres humanos, cuando ofendemos a alguien nos duele, pero cuando pedimos perdón y esa persona que hemos ofendido nos perdona, la alegría es muy grande. Y es lo que Dios quiere. Por eso es tan importante el sacramento del perdón. Ese sacramento juega un papel tan importante que la iglesia inclusive nos dice que debemos vivirlo. Y bueno, la iglesia condescendiente nos pide que por lo menos nos confesemos una vez al año en tiempos de Semana Santa. Yo personalmente desde la experiencia digo, confiésate cada vez que tú consideres necesario. La conciencia te dice, oiga, mire, necesitas el perdón de Dios. Qué bueno hacerlo. Y la unción de los enfermos. Entonces está muy relacionada con el perdón de los pecados. Un enfermo que ya está próximo a morir y no tiene conciencia, digámoslo así, por el dolor que tiene de su cuerpo, entonces el sacerdote va y lo unge. Y esa unción también está muy relacionada con el perdón de los pecados. Hoy en día, como el mundo moderno vive otras experiencias, la iglesia también unge a un enfermo que va a ser operado. Entonces me van a operar de los ojos y entonces yo, como soy creyente, llamo al presbítero para que me unja, para que, porque la unción en los enfermos tiene dos cosas. Una, que me capacita para sobreponerme a la enfermedad o para que si ya definitivamente llegó mi momento, me fortalezca el cuerpo para que pueda morir dignamente y pueda pasar a la casa del cielo. Es por eso muy importante el sacramento de la unción. Yo conozco personas muy adultas que no han podido morir hasta que no llega el sacerdote y los unge, como que reciben la fuerza del mismo Dios para superar la dificultad y poder morir en paz. Esos dos sacramentos. Y por último, pues tenemos los sacramentos del servicio, que es el sacerdocio Ajá. y el matrimonio. Muy bien. Aquí tuvimos como invitado, de hecho, a un doctor, un anestesiólogo que trabaja en Cartagena y mencionó eso, el tema de orar, digamos, por las personas que van a entrar a una cirugía. Y digo yo que eso en realidad debería ser algo que enseñen en las escuelas de medicina porque efectivamente pues estamos en manos, por supuesto, de Dios, pero en ese momento, pues de los médicos. Entonces, qué bueno que un médico ore por uno. El tiempo nos ha ganado y ya estamos, digamos, como por finalizar. Quisiera que nos contara, diácono, qué hace la iglesia para promover los sacramentos, qué actividades hace. Rápidamente nos lo tienen que contar porque estamos súper cortos de tiempo ya. Bueno, hay tres maneras. La primera es casualmente en las parroquias siempre aparece el aviso y ahora inclusive por Facebook cada parroquia procura anunciar esa invitación, permanentemente invitando a quienes deseen participar del sacramento de la confirmación. En segundo lugar están los colegios. Los colegios católicos son muy promotores de este proceso tan hermoso que son los Porque sacramentos. promueven los Y en tercer valores. Ujú. entonces allí permanentemente. Y en tercer lugar, es tarea nuestra como cristianos ya maduros y muy comprometidos invitar. Oiga, sobrino, ya está entrando usted en edad de confirmación, ven, te explico de qué se trata. Entonces, lo que tú dices, cuando uno está muy comprometido, ayuda mucho para que otros también vivan esa experiencia. Pues muy bien, a mí me queda clarísimo y espero que a toda nuestra audiencia y a quienes van a ver esta charla más adelante, que en realidad necesitamos estar confirmados. Bueno, ya fuimos bautizados, ya recibimos por primera vez la comunión, ya llevamos muchos años recibiendo la comunión, ¿por qué no confirmarnos? Y eso es una
estamos, digamos, siendo fieles a quien seguimos, ¿no? Y a quien queremos y llevamos en el corazón. Entonces, para mí esa sería la invitación a confirmarse, ¿no? Hay que reafirmar las cosas, como se reafirma el amor, como se reafirman todas las cosas o los sentimientos bonitos, para mí esa es la invitación a confirmarse. Correcto, sí señora, esa es la invitación. No, pues Eso exige yo cultura. agradecidísima, agradecidísima con el diácono. De todos modos, denos un mensaje final sobre la confirmación. La confirmación es la fuerza de Dios que hace vital la experiencia del ser humano y reconocer la trascendencia que nos lleva y nos permite experimentar el reino de los cielos, no después de la muerte, sino en el aquí y en el ahora de cada día de nuestra vida. Muy bien, todos a confirmarnos. Los que, Claro que y le quiero contar, no estoy confirmada, pero lo voy a hacer próximamente. Es una, ¡ay, qué bien! sí, sí, Genial. he estado siempre pues como muy, muy atenta a que todas las cosas con mi hijo se cumplan, pero debo reconocer lo que no estoy confirmada y lo voy a hacer. Entonces, pues la invitación para todos, para que se confirmen, para que reafirmen estos sentimientos hacia Dios. Y nada, pues nos vemos la próxima semana con otra charla interesante. A todos, muchas gracias por haberse conectado. Al diácono José David Méndez, muchísimas gracias y ya nos volveremos a ver. Lo volveré a invitar para que conversemos sobre temas de familia, por ejemplo, que son tan interesantes. Y usted que está en la educación de los jóvenes hoy en día, tiene muchas lecciones que contarnos. Así es que está abierta la invitación y ya definiremos el tema para que próximamente realicemos una nueva charla. Claro que sí. Cordialmente acepto la Ay, invitación. muchas gracias. Para todos, buena tarde, que descansen y nos vemos muy pronto. Chao.